Es posible que esté añadiendo aceite al motor pensando que lo está protegiendo, cuando en realidad está acelerando el desgaste sin darse cuenta. Tras más de 400.000 kilómetros de pruebas reales, cruzando los resultados de los análisis de laboratorio con el uso diario, quedó claro que hay una marca muy popular que falló de forma preocupante, hasta el punto de contribuir a daños graves en el motor. Los datos no son solo mi opinión, son pruebas prácticas. Quédese hasta el final, porque voy a mostrarle qué aceites protegen realmente, cuáles solo parecen buenos en la etiqueta y cuál es el único que no usaría ni aunque fuera gratis. Empezando por el número 9, Castrol. Castrol es, sin duda, una de las marcas más sólidas del mercado, con décadas de resultados consistentes tanto en pruebas de laboratorio como en el uso real. Los mecánicos confían en ella porque sus fórmulas tienden a mantener una viscosidad estable a lo largo del tiempo, incluso después de miles de kilómetros. Sin embargo, esta fiabilidad tiene condiciones claras, y ahí es donde muchos se equivocan. Utilizar una viscosidad incorrecta para el motor o alargar demasiado los intervalos de cambio sigue dejando los componentes vulnerables, incluso con un aceite de buena calidad. La línea Castrol GTX, por ejemplo, utiliza paquetes de detergentes fuertes diseñados para romper los residuos de carbono y barniz acumulados. Los análisis de Blackstone Laboratories y las pruebas de PQIA muestran bajos niveles de oxidación, poco desgaste metálico y mínima formación de residuos, incluso en ciclos de uso prolongado. La versión GTX High Mileage va más allá, añadiendo acondicionadores de sellado que ayudan a reducir pequeñas fugas y un paquete antidesgaste reforzado. Por eso, los motores con alto kilometraje suelen responder muy bien a esta fórmula. Otro punto fuerte es el control térmico. Castrol mantiene la viscosidad tanto en arranques en frío como en calor intenso, con un punto de inflamación estable y una baja dilución por combustible, algo esencial en el tráfico urbano intenso, los viajes largos o el uso bajo carga. La marca también colabora con fabricantes de automóviles y equipos de competición. Fabricantes como Ford, Jaguar y BMW utilizan Castrol en programas de fábrica y automovilismo, lo que refuerza la credibilidad de los datos obtenidos en condiciones reales del motor. Castrol protege bien, pero no perdona el uso fuera de las especificaciones, y ese detalle es lo que nos lleva al siguiente aceite de la lista, un campeón en eficiencia de combustible que puede convertirse en un problema silencioso en motores más usados cuando se utiliza incorrectamente. Número 8. Lucas Oil. Lucas es ampliamente conocida por sus aditivos, grasas y fluidos de transmisión. Esta reputación genera un tipo específico de confianza automática. Muchos conductores dan por sentado que el aceite de motor de la marca también es prácticamente indestructible, y ahí es precisamente donde reside el riesgo, no por ser malo, sino por no perdonar los abusos. El aceite 100% sintético de Lucas ofrece buenos resultados en los primeros miles de kilómetros. Los análisis de laboratorio muestran niveles bajos de metales hasta unos 8.000 kilómetros. El hierro, el cobre y el plomo suelen permanecer por debajo de 25 partes por millón, lo que indica una buena protección de los cilindros, los cojinetes y los componentes del tren de válvulas mientras el aceite se encuentra dentro de su intervalo ideal. La viscosidad es otro punto fuerte. Se mantiene estable desde los arranques en frío hasta los largos recorridos en autopista. El punto de inflamación, en torno a los 230 grados Celsius, ayuda a limitar la dilución por combustible, siempre que el motor no esté trabajando constantemente con una mezcla rica o a temperaturas excesivas. En estas condiciones normales, los detergentes y aditivos antidesgaste permanecen activos durante la mayor parte del ciclo de uso. El problema comienza cuando el aceite se somete a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo o a intervalos de cambio demasiado prolongados. En las pruebas de estrés térmico, Lucas tiende a generar más oxidación e insolubles que los sintéticos de categoría superior. Estos insolubles no parecen alarmantes a primera vista, pero se acumulan gradualmente. En motores más antiguos o con mucho kilometraje, esto marca una diferencia real. Los depósitos comienzan a restringir el paso del aceite, los anillos de control pierden movilidad y la lubricación en los arranques en frío se vuelve más lenta. Este retraso es crítico. El desgaste se produce incluso antes de que el conductor oiga cualquier ruido sospechoso. Informes consistentes de laboratorios independientes, entre ellos Blackstone Laboratories, demuestran que Lucas es seguro y fiable para un uso normal y disciplinado. Sin embargo, los intervalos largos, el calor extremo o los motores que ya han superado los 200.000 km exponen claramente sus límites. En resumen, el aceite protege bien, pero no compensa la negligencia. Si se utiliza correctamente, funciona. Si se utiliza más allá de lo previsto, pasa factura en silencio. Número 7. Javoline. Javoline es una de esas marcas que muchos conductores subestiman hasta que ven las frías cifras de laboratorio. La mayoría asocia Chevron solo con Tecron, el aditivo para combustible famoso por mantener limpios los inyectores.
Lo que pasa desapercibido es que la misma empresa produce un aceite de motor técnicamente muy competente, siempre que se elija la fórmula correcta. Javeline utiliza la tecnología de aceite base ISO-SYN, que crea una base extremadamente limpia y estable, con un comportamiento muy similar al de un sintético completo. Las pruebas independientes de Blackstone Laboratories y PQIA muestran cifras consistentes, bajos niveles de hierro, aluminio y cobre, mínima oxidación y excelente control de insolubles. En la práctica, esto significa menos fricción interna, menor formación de depósitos y una película de aceite estable tanto en arranques en frío como en uso prolongado en carretera. Otro punto fuerte es el paquete de aditivos. Javeline utiliza molibdeno, boro y detergentes eficaces que reducen la fricción y mantienen los residuos en suspensión, evitando que se conviertan en sedimentos. Muchos conductores informan de un funcionamiento más silencioso del motor, especialmente en propulsores de 4 cilindros, donde cualquier variación en la lubricación es más perceptible. Los números de punto de inflamación también son sólidos, lo que ayuda a resistir la dilución por combustible en trayectos cortos o tráfico intenso. Sin embargo, aquí está el detalle crítico. En motores con alto kilometraje, la versión elegida marca la diferencia. Optar por una mezcla convencional o semisintética en lugar de totalmente sintética reduce drásticamente el margen de protección. En motores con más de 200.000 kilómetros, utilizar la fórmula incorrecta puede acelerar el desgaste de los cojinetes, los lóbulos de control y los anillos de control de aceite, lo que provoca el contacto entre metales. Javeline ofrece una excelente relación calidad-precio y una protección real, pero no tolera las elecciones equivocadas. Número 6. Quaker State. Durante décadas, Quaker State se ha labrado una reputación entre los conductores que buscaban fiabilidad y protección en vehículos con un elevado kilometraje. Lo que muchos no saben es que, desde que fue adquirida por Shell, la marca dejó de ser independiente. El nombre se mantuvo, pero la fórmula, la investigación y el soporte técnico pasaron a seguir los estándares de Shell. En las pruebas de laboratorio, el aceite totalmente sintético Quaker State 5-Bilo-30 presenta un rendimiento sólido en condiciones normales de uso. La viscosidad se mantiene estable tanto en arranques en frío como en temperaturas típicas de carretera. El punto de inflamación es suficiente para contener la dilución por combustible, siempre que el aceite no se someta a un exceso de calor, retrasos en el cambio o motores muy usados. El desgaste metálico se mantiene bajo dentro de intervalos conservadores, en torno a los 8.000 kilómetros, pero comienza a aumentar más rápidamente en comparación con los sintéticos premium. La oxidación y los insolubles tienden a aparecer antes, formando pequeños depósitos que, en motores más antiguos, pueden restringir el paso del aceite y afectar a la lubricación. El paquete de aditivos ofrece una detergencia y una protección contra el desgaste adecuadas para el uso diario, pero no está diseñado para calor extremo, intervalos largos o motores con más de 200.000 kilómetros. Cuando se superan estas barreras, el riesgo de contacto metal-metal aumenta silenciosamente. En resumen, funciona bien para conductores disciplinados, pero revela debilidades fuera del escenario ideal. Número 5. Valvoline. Este sorprendió incluso a mecánicos experimentados. Valvoline no solo lanzó otro aceite sintético común, sino que lanzó una fórmula con una propuesta agresiva: eliminar el lodo interno, no solo retrasar su formación. A primera vista, esto suena como marketing exagerado, pero los datos de laboratorio cuentan otra historia. La línea Restore and Protect utiliza uno de los paquetes de detergentes más potentes disponibles en el mercado minorista. Los informes de Blackstone Laboratories muestran niveles extremadamente bajos de insolubles, incluso en motores con más de 190.000 kilómetros. En la práctica, esto indica que el aceite está limpiando activamente el interior del motor, manteniendo la suciedad en suspensión en lugar de dejar que se convierta en lodo. La química que hay detrás es simple, pero muy eficaz. Valvoline combina detergentes de calcio en alta concentración para disolver el lodo, boro para la estabilidad térmica y la resistencia al desgaste, molibdeno para reducir la fricción y una base de aceite formulada para permanecer limpia durante más tiempo. En las pruebas de la PQIA, la viscosidad se mantuvo estable incluso después de ciclos de oxidación severos, algo crucial en motores más antiguos, donde muchos aceites se espesan y pierden su capacidad de lubricación. Otro punto importante: los metales de desgaste permanecen controlados. El hierro y el aluminio se mantienen en niveles bajos, y el cobre, normalmente asociado a cojinetes y bujes, también se mantiene estable, incluso en motores con juntas y sellos envejecidos. Esto demuestra que el paquete de aditivos está protegiendo exactamente las áreas que suelen fallar primero. Los valores de punto de inflamación son sólidos, lo que ayuda a limitar la dilución por combustible. Además,
Las pruebas indicaron una buena tolerancia a los trayectos cortos y los arranques en frío, con baja presencia de agua y contaminación por líquido refrigerante. Si tiene un motor con mucho kilometraje, un historial de mantenimiento dudoso o signos iniciales de sedimentos, este aceite puede literalmente darle una segunda vida al conjunto. Número 4. Pennzoil. Es común suponer que Pennzoil y Quaker State son esencialmente iguales por pertenecer al mismo grupo. Esto no es cierto. A pesar de tener la misma empresa matriz, las formulaciones siguen caminos diferentes. Pennzoil utiliza aceite base GTL, derivado del gas natural, más puro y químicamente estable. Esta base reduce la oxidación, los sedimentos y los depósitos, siempre que se respeten los intervalos y las condiciones adecuadas de uso. Los paquetes de aditivos también difieren. Pennzoil trabaja con niveles ligeramente más bajos de calcio, zinc y fósforo, alineándose con los estándares modernos como Dexos 1 Gen 3, mientras mantiene un buen control del desgaste incluso a altas temperaturas. La viscosidad se mantiene constante en un amplio rango de temperaturas y los puntos de inflamación ayudan a resistir la contaminación por combustible. En análisis independientes, incluidos los informes de Blackstone Laboratories y el Instituto de Calidad del Petróleo de América, las líneas Platinum y Ultra Platinum obtienen altas calificaciones. El hecho de que la marca sea socio oficial de BMW Motorsport refuerza su capacidad para hacer frente a exigencias severas. Aún así, no es un aceite a prueba de errores. La negligencia, el calor extremo prolongado o los motores muy desgastados pueden romper este equilibrio y acelerar el desgaste. Pennzoil ofrece un mayor margen de seguridad, pero no sustituye al mantenimiento adecuado. Número 3. Mobil 1. Para muchos mecánicos experimentados, este es el nombre que surge casi automáticamente cuando se trata de confianza. No es casualidad. Hace más de medio siglo, Mobil 1 fue el primer aceite totalmente sintético que se vendió a gran escala en el mundo, estableciendo el estándar que todos los demás comenzaron a perseguir. Desde entonces, la marca ha evolucionado, pero ha mantenido su enfoque en la estabilidad, la protección y la consistencia. Los análisis de laboratorio muestran que Mobil 1 mantiene niveles muy bajos de metales de desgaste, incluso en motores sometidos a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo. Su paquete de aditivos está cuidadosamente equilibrado, combinando molibdeno, boro y agentes antidesgaste que protegen sin picos abruptos de rendimiento ni caídas repentinas durante el uso. El aceite resiste bien la oxidación. No se espesa fácilmente y mantiene una viscosidad estable tanto en arranques en frío como en viajes largos a alta velocidad. Otro punto fuerte es su alto punto de inflamación, uno de los más altos entre los aceites disponibles en el mercado. Esto significa una mayor resistencia a la dilución por combustible y una mejor tolerancia al estrés térmico, algo esencial para los motores que se enfrentan a tráfico intenso, funcionamiento frecuente al ralentí, remolque o calor extremo. Mobil 1 también cumple y supera las estrictas especificaciones de marcas como Porsche, Bentley y General Motors, lo que lo convierte en una opción segura tanto para motores de alto rendimiento como para vehículos de uso diario. Para la mayoría de los conductores ofrece exactamente lo que se espera: protección sólida, limpieza interna constante y estabilidad a lo largo del tiempo. Número 2. Shell. Casi todos los propietarios de automóviles conocen Shell. Es el mayor proveedor de lubricantes del mundo, y precisamente por eso este aceite puede ser arriesgado para algunos conductores. La marca transmite confianza, y cuando algo parece demasiado seguro, la gente tiende a abusar de ello. El problema no es el aceite en sí, sino el contexto en el que se suele utilizar. Shell Helix Ultra utiliza la tecnología Pure Plus, que transforma el gas natural en un aceite base extremadamente limpio. Esto ofrece una excelente limpieza interna y un buen control inicial del desgaste, siempre que los cambios de aceite se realicen rigurosamente dentro del plazo establecido. Las pruebas de laboratorio muestran un punto de inflamación de alrededor de 240 degrees Celsius, lo que ayuda a resistir la dilución por combustible en trayectos cortos y uso normal, hasta unos 10.000 kilómetros. Los análisis del aceite usado indican bajos niveles de hierro y cobre, lo que indica que el desgaste de los cilindros y los cojinetes se mantiene controlado mientras el paquete de aditivos está intacto. El problema comienza cuando el uso se prolonga más allá de ese punto. En comparación con los sintéticos de alto nivel, Helix tiende a presentar niveles más altos de insolubles a lo largo del tiempo. En motores con alto kilometraje, estos insolubles son muy importantes, contribuyen al bloqueo de los anillos, la restricción de los conductos de aceite y una circulación más lenta en arranques en frío, precisamente las condiciones que aceleran el desgaste silencioso.
La viscosidad se mantiene bien al principio. Un 5W30 permanece dentro de aproximadamente el 5% de la especificación después de los ciclos térmicos, pero esto solo es válido antes del agotamiento de los aditivos. Cuando los detergentes y los agentes antidesgaste comienzan a disminuir, la película de aceite se debilita. Este es el punto crítico. Con los aditivos degradados, el contacto metal-metal aumenta y el desgaste se acelera sin previo aviso. Para los conductores que respetan los intervalos cortos y el uso moderado, Shell es fiable, pero en caso de alto kilometraje, calor intenso o retrasos en los cambios, la protección que desaparece puede ser más peligrosa que una protección predecible. Número 1. AMSOIL Signature Series. Siempre habrá debate cuando se habla de aceite de motor, y eso es saludable. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Incluso si hubiera puesto otro aceite en el primer lugar, la discusión sería la misma. La verdad es simple. Los 5 primeros de esta lista son excelentes. Todos ofrecen buenos resultados cuando se usan correctamente. Pero AMSOIL Signature Series ocupa el primer lugar por una razón objetiva. Los números superan consistentemente a los competidores. En prácticamente todas las pruebas independientes, incluidos los análisis de Blackstone Laboratories, los informes de la PQIA y las revisiones técnicas independientes, AMSOIL presenta algunos de los mejores resultados jamás registrados en el mercado de consumo. No se trata de una opinión, sino de datos. El desgaste de los metales sigue siendo extremadamente bajo. El hierro, el aluminio y el cobre se mantienen controlados incluso después de largos intervalos y ciclos severos de oxidación. La estructura del aceite se mantiene estable durante mucho más tiempo que la mayoría de los sintéticos minoristas. La viscosidad no se colapsa, no se espesa de forma anómala y se mantiene dentro de las especificaciones durante miles de kilómetros más de lo habitual. El punto de inflamación es uno de los más altos disponibles, lo que significa una mayor resistencia a la dilución por combustible, al calor extremo y a la degradación térmica. En el uso real, esto se traduce en una protección constante en veranos calurosos, tráfico intenso, remolque, viajes largos por carretera y ciclos frecuentes de arranque en frío. El paquete de aditivos también es una clara ventaja. Los altos niveles de detergentes, agentes antidesgaste, molibdeno y boro mantienen el motor limpio por dentro y bien protegido. Los niveles de insolubles se mantienen bajos, lo que reduce la carga sobre el filtro de aceite y evita la acumulación de sólidos abrasivos en el sistema. Otro punto en el que AMSOIL se distancia del resto es en los intervalos prolongados reales. No en el papel, sino en las pruebas. Hay muestras que mantienen una protección sólida por encima de los 10.000, 12.000 e incluso 15.000 kilómetros, algo que pocos aceites pueden hacer sin una pérdida significativa de rendimiento. Esto no significa que los demás aceites sean malos, solo que AMSOIL se encuentra en un nivel diferente en cuanto a pureza de base y resistencia a la oxidación. El aceite que no usaría ni aunque fuera gratis. En el otro extremo está SuperTech. En la etiqueta parece una opción inofensiva, barato, fácil de encontrar y con especificaciones que a primera vista parecen cumplir con lo básico. El problema comienza cuando se deja de lado el marketing y se entra en los datos reales del laboratorio. En análisis recurrentes de Blackstone Laboratories, SuperTech presenta niveles elevados de metales de desgaste muy pronto en el intervalo de uso. El hierro, el cobre y el aluminio suelen superar el rango de 35 a 40 partes por millón en kilometrajes cortos, algo que no debería ocurrir en un aceite sano. Estas cifras no son abstractas, indican un contacto prematuro entre metales en componentes críticos como cojinetes, cilindros, pistones y el tren de válvulas. La estabilidad de la viscosidad es otro punto crítico. En condiciones normales de carretera, especialmente con calor constante, SuperTech tiende a diluirse rápidamente, saliéndose del rango de protección adecuado. Cuando esto ocurre, la película de aceite se vuelve demasiado débil para mantener las superficies separadas. En arranques en frío, el panorama tampoco es bueno. El flujo inicial es lento, lo que retrasa la lubricación justo en el momento en que el motor más necesita protección. Este retraso aumenta significativamente el desgaste en los primeros segundos de funcionamiento, precisamente cuando se produce gran parte del desgaste total de un motor a lo largo de su vida útil. El bajo punto de inflamación agrava aún más el problema. En tráfico intenso, clima cálido o uso urbano frecuente, el aceite se vuelve más susceptible a la dilución por combustible. La gasolina mezclada con el aceite reduce aún más la viscosidad, debilita la película protectora y acelera la oxidación. El conductor no nota nada de inmediato. El coche sigue funcionando, sin luces en el panel. Sin embargo, el desgaste se está produciendo en silencio. El paquete de aditivos es otro talón de Aquiles. Los detergentes y los agentes antidesgaste se agotan rápidamente, mucho antes de lo que sería aceptable. Cuando esto ocurre, los insolubles comienzan a acumularse.
Los anillos de control de aceite se bloquean. Los pequeños conductos internos se obstruyen y la circulación del lubricante se ve comprometida. En motores con mayor kilometraje, este efecto es devastador. El desgaste se acelera en cadena, afectando a componentes que deberían durar cientos de miles de kilómetros. Otro punto que a menudo se ignora es la consistencia entre lotes. Los aceites de bajo costo tienden a presentar una mayor variación en la calidad del aceite base y en la concentración de aditivos. Esto significa que dos cambios consecutivos pueden no ofrecer el mismo nivel de protección, lo que crea un riesgo adicional que el conductor nunca puede ver sin un análisis de laboratorio. En resumen, SuperTech no es solo un aceite más simple, representa un riesgo acumulativo. Si se utiliza durante largos periodos de tiempo, a altas temperaturas, en tráfico intenso o en vehículos más antiguos, puede acortar drásticamente la vida útil del motor sin emitir ninguna advertencia clara. Es el tipo de aceite que no falla de forma espectacular, sino que se desgasta poco a poco hasta que el daño se vuelve costoso e irreversible. Por eso, aunque fuera gratis, no es un aceite que yo pondría en un motor que pretendo mantener en buen estado durante muchos años. Nada de esto es una suposición. Todos los aceites de esta lista se han evaluado basándose en datos reales: desgaste de metales, estabilidad de la viscosidad, oxidación, insolubles, punto de inflamación y retención de aditivos. Cada métrica responde a una pregunta sencilla: ¿qué se rompe cuando este aceite falla? Cuando el hierro sube, los cilindros sufren. Cuando aparece el cobre, las cojinetes están en peligro. Cuando los detergentes se agotan, se forma sedimento. Cuando la viscosidad colapsa, la lubricación falla. Cuando el punto de inflamación es bajo, la dilución por combustible destruye la película protectora. Ahora entiende por qué algunos aceites protegen los motores durante cientos de miles de kilómetros, mientras que otros acortan drásticamente la vida útil, sin encender ninguna luz en el panel. Y recuerde, el aceite incorrecto ya causa daños. El combustible de mala calidad puede acelerar aún más este proceso. En el próximo contenido explicaré qué gasolineras y combustibles debe evitar si quiere que su motor dure de verdad. Después de todo lo que ha visto hasta ahora, queda claro que el aceite de motor no es solo un detalle de mantenimiento, es una decisión que define el futuro del vehículo. El problema es que a la mayoría de los conductores se les ha enseñado a pensar de forma simplista: si se cambia a tiempo, todo está bien. La realidad es muy diferente. Lo que realmente determina si un motor durará 150.000 kilómetros o superará fácilmente los 400.000 kilómetros es la calidad del aceite, la consistencia de los cambios y la comprensión de las condiciones reales de uso. El mayor error no es elegir un aceite malo una sola vez. El error fatal es repetir la elección equivocada a lo largo de los años, creyendo que, si aún no se ha roto, entonces funciona. Los motores rara vez fallan de forma instantánea por culpa del aceite. Mueren lentamente. Primero viene el aumento invisible del desgaste, luego el oscurecimiento prematuro, la pérdida de viscosidad, la acumulación de insolubles, el bloqueo de los anillos, la restricción de los conductos internos. Cuando aparecen los síntomas, consumo de aceite, ruidos, pérdida de compresión, el daño ya está hecho. Los fabricantes lo saben, los talleres lo saben. Y aún así, el discurso habitual sigue siendo promover intervalos largos, aceites baratos y un mantenimiento mínimo, porque eso reduce el coste percibido de propiedad sobre el papel, no porque proteja el motor a largo plazo. El motor solo tiene que sobrevivir hasta el final de la garantía. Después de eso, el problema deja de ser suyo y pasa a ser suyo. Los datos de laboratorio lo dejan muy claro. Los aceites difieren drásticamente en cuanto a estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, retención de aditivos y control de los metales de desgaste. Dos productos con la misma viscosidad en la etiqueta pueden tener comportamientos completamente opuestos dentro del motor. Uno mantiene una película estable bajo calor y carga. El otro se diluye, se oxida y se vuelve abrasivo rápidamente. El conductor no ve esto. El motor lo siente todo. Otro punto que se ignora es que el uso real casi nunca es normal. Tráfico pesado, arranques en frío, viajes cortos, clima cálido, combustible de calidad variable, motores con inyección directa o turbo. Todo esto coloca automáticamente al motor en la categoría de uso severo. Seguir ciegamente el intervalo largo del manual en estas condiciones es, estadísticamente, la forma más rápida de acelerar el desgaste interno. Y aquí está la parte más importante. No existe ningún aceite milagroso que compense la negligencia. Incluso los mejores aceites del mercado fallan si se utilizan más allá del límite, con un filtro defectuoso, en un sistema contaminado o bajo un calor excesivo constante. La calidad no elimina la responsabilidad, solo amplía el margen de seguridad. Por otro lado, cuando se combina aceite de calidad con intervalos realistas, filtros decentes y un mínimo de atención,
el resultado es impresionante. Motores más limpios internamente, menor consumo de aceite, menos ruido, mejor compresión a lo largo de los años y una diferencia brutal en el coste total de propiedad. El dinero que muchos creen estar ahorrando al comprar aceite barato casi siempre reaparece multiplicado en forma de reparaciones costosas, consumo excesivo o pérdida prematura del vehículo. Al final, la pregunta no es ¿qué aceite es el mejor del mundo? La pregunta correcta es ¿qué aceite mantiene su motor protegido dentro de su realidad de uso? La respuesta rara vez es la opción más barata del estante, y casi nunca es la que depende de que usted crea en vagas promesas de marketing en lugar de datos. Si ha llegado hasta aquí, ya sabe más que la mayoría de los conductores. Ahora la elección es sencilla: seguir tratando el aceite como un detalle irrelevante o empezar a verlo como lo que realmente es, la línea que separa un motor sano durante décadas de un daño silencioso a la espera de ocurrir. Los motores no fallan por casualidad, fallan por decisiones repetidas. Y a partir de ahora, al menos, esas decisiones serán conscientes.